Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de el periodo clásico de Grecia antigua. Vamos a hablar específicamente en esta clase de la polis de Esparta. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan ubicar geográficamente la polis de Esparta en el antiguo mapa de Grecia. Van a poder explicar la organización política y social de Esparta y van a poder explicar las características y particularidades de la educación espartana. Periodo clásico de Grecia. El periodo clásico de Grecia es aquella etapa de la historia griega donde las ciudades-estado o polis griegas llegan a su máxima consolidación política y económica. Eso significa que las polis griegas llegaban a su máximo esplendor como organización política y social y también a su máximo esplendor económico. Vamos a hablar en esta clase específicamente de Esparta, la ciudad-estado o la polis de Esparta. ¿Dónde se ubica Esparta? Esparta se ubica en la península del Peloponeso. ¿Sí? Acá podemos ver en este mapa la polis o ciudad-estado de Esparta, que se ubica en la península del Peloponeso. Economía. Los espartanos tenían un sistema económico agropecuario. Eso significa de que principalmente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. El origen o procedencia de los espartanos es un pueblo indoeuropeo llamado los dorios. El origen de los espartanos, en otras palabras, es dorio, un pueblo indoeuropeo que invadió la península del Peloponeso y bueno, consolida a la polis de Esparta como una gran sociedad griega, como una gran ciudad-estado griega. Recuerda que los dorios dejan en Esparta el hierro. La sociedad espartana fue clasista. ¿Qué significa eso? Que hubieron clases sociales. ¿Quiénes tenían el poder? ¿Quiénes conformaban la clase dominante? Los espartanos, o también llamados los espartiatas. ¿Sí? Los espartiatas o espartanos, también llamados homoi. La palabra homoi significa los iguales, ¿sí? La clase dominante. Los espartanos eran los descendientes de los dorios, este pueblo indoeuropeo que invadió la península del Peloponeso. Los espartiatas conformaban la nobleza militar, los terratenientes o dueños de tierras y también los cargos políticos. Eran ciudadanos varones con derechos políticos y que tenían también derecho al voto desde los 30 años de edad. Su principal función de los espartanos era la guerra y la política. Luego tenemos a los periecos. ¿Quiénes eran los periecos? Los periecos son los antiguos pobladores que habitaban la península del Peloponeso, pero que cuando llegaron los dorios al invadir la península del Peloponeso, expulsaron a las zonas costeras de esta península a los pobladores originarios de esta península. ¿Sí? En otras palabras, los botaron de su lugar de origen y los dorios se quedaron en esta península, ¿sí? Y se convirtieron pues en los espartanos. Y los periecos ahora se convierten en extranjeros libres, sin derecho a la ciudadanía porque no eran considerados ciudadanos. Los periecos pagaban tributos y conformaban, por ejemplo, la clase comerciante, los artesanos, los agricultores, conformaban lo que son los periecos. Ellos carecían de derechos en esta polis. Luego tenemos a los ilotas. Los ilotas son los esclavos, los prisioneros de guerra de los espartanos. ¿Ya? Ellos son los ilotas, la clase más baja, la clase inferior.
de esta pirámide social, de esta sociedad clasista espartana. Organización política espartana. Los espartanos tuvieron 4 instituciones políticas. Tenemos la diarquía. La diarquía, recuerda, significa un gobierno de 2 personas. En Esparta gobernaban 2 reyes, un rey con poder militar y el otro rey con un poder religioso o sacerdotal. Recuerda también que el primer rey o rey legendario de Esparta es Licurgo, que se le atribuye la organización legal, militar y política de Esparta. Los espartanos, aparte de tener 2 reyes, una diarquía, también tenían una especie de congreso, que los espartanos llamaban Gerusia. La Gerusia era una especie de congreso, el órgano principal y que estaba conformado por 28 ancianos. ¿Sí? ¿Por qué conformaban ancianos este órgano principal de la política espartana? Porque eran las personas que tenían pues más experiencia en la política, más vida, como se dice coloquialmente, ¿no? Por eso que lo conformaban 28 ancianos. Ellos se encargaban de proponer leyes. La Gerusia, como era una especie de congreso, propone entonces leyes. Los jueces en la antigua Esparta son los eforos. Los eforos son los jueces, es decir, lo que aplican o los que hacen cumplir las leyes. Son, por ejemplo, fiscalizadores. Supervisaban a los reyes que estén cumpliendo con sus funciones. Los éforos declaraban la guerra y también acordaban la paz. Luego tenemos a la apela. La apela era la asamblea popular, es decir, una asamblea, una reunión de ciudadanos espartanos. ¿Sí? Los ciudadanos espartanos se reunían y esa reunión o asamblea se llamaba apela, conformada por los ciudadanos espartanos mayores de 30 años de edad. Y son la apela lo que aprueba o no las leyes propuestas por la Gerusia o por este consejo de ancianos o esta especie de congreso. Algo que también hay que destacar de la sociedad espartana es su educación. La educación espartana, también llamada agoge, ¿sí? La educación espartana, también llamada agoge, se caracterizaba por ser clasista. Eso quiere decir que no cualquier espartano tenía derecho a este tipo de educación. Solamente era para la clase alta, ¿sí? Para la nobleza. Por eso que era una educación clasista. Era una educación militarista, porque se formaba desde niños, ya desde niños y adolescentes, a estas personas para que se conviertan en militares. De ahí viene el nombre de, o perdón, característica militarista. Selectiva, porque no cualquiera podía ir. Tenía que ser alguien que cumpla con los requisitos físicos para ser un militar. ¿Sí? Por eso que también otra característica de la educación espartana es ser selectiva. La educación espartana practicaba lo que se conoce como la eugenesia. ¿En qué consiste la eugenesia? La eugenesia consiste en la búsqueda del ser humano físicamente perfecto. Aquellos que no cumplían con este requisito de ser físicamente perfecto, entonces eran arrojados desde lo alto de un monte llamado Taygeto, como podemos ver en esta imagen. Allá en Esparta hay un monte llamado Taygeto. Los recién nacidos que no cumplían con los requisitos de ser físicamente perfectos, ¿sí? Entonces eran inmediatamente separados de sus madres y recién nacido
era lanzado desde esta altura, desde el monte Taigueto, a este abismo. Y luego el cuerpo ya sin vida era pues comido pues por los buitres, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, le quitaban la vida a los bebés recién nacidos que no tenían las características físicas propias en un futuro para convertirse en militares. La lógica era que al no estar físicamente aptos, no podrían servir a los intereses del Estado. Los intereses del Estado espartano era que sean militares. Su militarización se debió a la necesidad de defender los intereses del Estado, tanto en sus guerras contra otros pueblos como para mantener controlados a los esclavos y evitar sus rebeliones. En otras palabras, ¿por qué Esparta fue una sociedad guerrera o militarista? Porque tenía amenaza de invasión de otros pueblos griegos y también para evitar una rebelión de esclavos o una rebelión popular. Recuerda, si el niño cumplía los requisitos físicos para ser un futuro militar espartano, es decir, si el niño cumplía con la eugenesia, entonces el niño quedaba en casa con su familia y con su madre hasta que cumpla 7 años de edad. A partir de los 7 años de edad, el niño iba a una escuela militar allá en Esparta, donde los militares les enseñaban a estos niños desde 7 años de edad hasta los 18, les enseñaban a pelear, incluso los azotaban, les pegaban ahí. Y la creencia de los militares espartanos era de que el niño que no llorase, de que el niño que aguantaba más el dolor, entonces ese niño iba a recibir un premio porque en un futuro iba a ser un valiente guerrero espartano. Esa era la creencia. Una vez que ya este niño cumplía 18 años, se convertía ya en un militar espartano y a, pasaba a formar parte del estado militar de Esparta. Recuerda que los soldados espartanos eran llamados hoplitas. ¿Sí? Acá podemos ver en esta imagen un soldado espartano o también llamado hoplita. Son ellos los que van a destacar, por ejemplo, en las guerras médicas y en la famosa guerra de los 300 espartanos contra el ejército inmenso de los persas. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.